Atrévete a salir de tu barca. Voy a basar mi tema en un pasaje que está en el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 24 al 45. Mateo 14, 24 al 45. ¿Alguna vez has sentido que todo en tu vida se desmorona? Como si una tormenta arrasara con todo a tu alrededor y no tuvieras ningún control de la situación. Puede ser una crisis financiera, puede ser un problema de salud, puede ser un conflicto familiar, una separación o una pérdida que te deja sin aliento. Y en esos momentos lo único que quieres o que queremos es encontrar un refugio seguro, algo en lo cual podamos apoyarnos para sentirnos seguros. Y buscamos, pero parece que nada es suficiente. Yo creo que todos nos hemos sentido así. En alguna curva de nuestro camino, en algún momento de nuestra vida, nos hemos sentido así. Yo mismo me he sentido de esa manera. Los discípulos de Jesús conocieron ese tipo de tormenta en carne propia. Pero ellos vivieron no una tormenta figurada, sino una tormenta literal. Y en este pasaje que les comparto, estaban una noche en una barca, en medio del mar de Galilea, un mar que no es un mar, sino es un lago. Estuve algunos años atrás en ese lugar y parece un lago muy apacible, pero ellos estaban luchando contra una tormenta que los superaba. Y la tormenta arreciaba y el viento golpeaba la pequeña embarcación y las olas los levantaban y los bajaban violentamente. Y en medio de esa situación desesperada, ven algo imposible, ven una figura que camina sobre las aguas y se llenan de temor. Y esta historia que narra Mateo, capítulo 14, versículos 24 al 45, nos narra que Jesús camina sobre las aguas y viene a la barca. Y Pedro le dice, Señor, déjame caminar a mí también. Y el Señor le dice, ven. Y Pedro comienza a caminar también sobre la tormenta. Y mis hermanos, este relato nos invita a desafiar nuestras propias tormentas con fe y valentía. Y yo quisiera en esta mañana que ustedes imaginaran esta escena y quiero desglosar unas 5 lecciones claves de este poderoso pasaje de la Escritura. Lo primero que voy a ver es el temor ante la tormenta. Voy a leer los versículos 24 al 26 que dicen, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. Versículo 25. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre las aguas, quedaron aterrados. Es un fantasma, dijeron, y llenos de miedo comenzaron a gritar. Mis hermanos, la barca parecía algo insignificante frente a la fuerza de la tormenta y estaba a merced de las aguas, de las olas. Así estaban los discípulos esa noche en el mar de Galilea. Ellos que estaban acostumbrados a enfrentar las inclemencias del tiempo, esta vez no podían controlar la situación y el miedo comenzó
apoderarse de ellos. Y en medio de esa tormenta desatada, algo aún más extraño sucedió esa noche. Jesús los había mandado a que cruzaran al otro lado mientras él iba a orar a su Padre. Y entre la bruma y el caos de las olas, aparece una figura caminando sobre el agua. Y ellos, yo creo que se frotaron los ojos porque no podían creer lo que veían. ¿Es un hombre? ¿Es una visión? ¿Qué es eso? Y dice que el terror se apoderó de sus corazones. Es un fantasma, gritaron con desesperación. Estaban aterrados. No solo la tormenta que amenazaba volcar la barca, ellos estaban enfrentando, sino porque aparece también un evento sobrenatural. Y el miedo ahora no era solamente por las olas, sino por lo que estaban mirando a la distancia, algo desconocido. Y yo no sé ustedes, pero cuando la gente tiene miedo, la gente como que se paraliza. Es algo con lo que todos podemos en cierto momento de identificarnos. A veces las tormentas en nuestra vida nos toman por sorpresa y vienen para arrasar con nuestras certezas y nos dejan sintiendo como si fuéramos insignificantes en medio de un mar furioso. Y esas olas que vienen pueden ser problemas financieros, pueden ser enfermedades, pueden ser relaciones rotas, pueden ser problemas familiares, problemas con los hijos, cualquier crisis inesperada que nos hace sentir vulnerables y que no sabemos cómo actuar. Y cuando no comprendemos lo que está sucediendo, cuando lo que tenemos frente a nosotros parece más grande que nuestra capacidad para controlarlo, pues el miedo nos paraliza. Y es en ese momento que, al igual que los discípulos, podemos perder de vista lo que realmente esté ocurriendo. Ellos no reconocieron a Jesús. Su miedo nubló su visión y los hizo pensar que lo que venía hacia ellos no era su Señor, su Salvador, sino un fantasma o una amenaza. Y eso es lo que el temor hace en nosotros. Distorsiona nuestra percepción de las cosas. Nos hace dudar de la presencia de Dios y también nos lleva a pensar que Él no está con nosotros, que estamos solos en medio de la tormenta, que hemos orado, que hemos pedido, pero que no vemos una respuesta de parte del Señor. Y el miedo, mis amados, es tan intenso que ni siquiera nos atrevemos a movernos. Y pensamos que lo que vemos no puede ser real. Pero entonces escuchas una voz que rompe el caos, el miedo, una voz que resuena en medio de la tormenta y una voz que cambia cualquier situación. Y creo yo que la enseñanza de este pasaje o de estos versículos es clara. El miedo es una respuesta natural ante las tormentas de la vida. Es humano sentirnos sobrecargados por lo que no podemos controlar, por lo que no podemos entender, por lo que no podemos cambiar. Pero no podemos permitir que ese miedo nos paralice o nos haga dudar del poder y de la presencia de nuestro Señor. Él siempre está cerca, aunque las circunstancias lo oculten de nuestra vista. La segunda parte, versículo 27, versículo tremendo, que dice: pero Jesús dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo.
Mire qué palabras tan hermosas en medio de las tormentas y en medio del temor y en medio de la parálisis que nos traen los problemas. Aunque las olas te golpeen sin piedad y el viento amenace voltear esa barca, que es todo lo que tienes, que es todo lo que te da la seguridad, es lo único que te separa del agua y el caos que parece querer devorarte. Vienen las palabras del Señor, no temas. Los discípulos estaban aferrados a su barca. Como tú y yo a veces nos aferramos a lo conocido, a lo que nosotros tenemos. Para ellos ese era su refugio, su única esperanza. Estaban tratando de que la barca no se volteara, que se mantuviera a flote en medio de aquella aterradora tormenta. Pero aquí está lo interesante, mis amados. Aunque la barca les ofrecía una ilusión pasajera de seguridad, la realidad era otra. Estaban atrapados en el centro de una tormenta y estaban completamente vulnerables. Y a pesar de sus esfuerzos de remar, de luchar contra el viento, sabían que esa pequeña embarcación no tenía el poder de salvarlos. Lo que parecía un refugio, en realidad no era más que una solución temporal. Y sin embargo seguían ahí, aferrados, tomados de la barca, porque abandonar la barca, abandonar lo conocido en medio de la tormenta, parecía una locura. En nuestras vidas también nos aferramos a nuestras barcas. Tal vez sea tu trabajo estable, tal vez sea tu relación, tal vez sea un plan de vida que crees tener bajo control, tal vez sea tu casa, tu carro, lo que tienes. Y puede que te dé tranquilidad, pero cuando llegan las tormentas, cuando llega la pérdida, la enfermedad, la incertidumbre, nos damos cuenta de que esas barcas no nos pueden proteger del todo. Las tormentas de la vida tienen la capacidad de mostrarnos cuán frágiles somos nosotros frente a los problemas que enfrentamos. Y aún así, muchas veces preferimos quedarnos en la barca en lugar de dar el paso hacia lo que realmente puede salvarnos. Y los discípulos estaban atrapados en esa ilusión de seguridad, pero Jesús los confronta con una realidad mucho mayor. Jesús no les habla con palabras complejas y teológicas y religiosas, simplemente le dicen, tened ánimo, soy yo, no teman. Mire qué frase tan sencilla, pero qué frase tan cargada de poder. Allí estaba el Señor y Él está levantando su ánimo y les dice, tengan ánimo, tengan fe, soy yo soy. El gran yo soy está con ustedes. ¿Por qué tienen que temer? Es una declaración, mis hermanos, que atraviesa el viento, las olas, las tormentas y que va más allá del miedo y que debe llegar directamente a nuestros corazones. Jesús estaba allí en medio de la tormenta justo cuando lo necesitaban, aunque al principio no lo reconocieran. Y yo creo que eso es lo que el Señor hace. Lo más increíble de esta escena no es que Él camine sobre las aguas y venga a ellos. Lo más increíble de la escena son esas palabras. Tened ánimo, soy yo, no teman. Jesús no les ofrece una solución temporal o un arreglo para la tormenta en ese momento. No les promete una barca mejor, más grande, más estable. Él les ofrece algo mucho más profundo, su presencia. Él mismo
es la seguridad que ellos necesitaban. Y mis hermanos, en nuestras vidas Jesús hace lo mismo. Nos llama a soltar las ilusiones de seguridad que nosotros tenemos. Nos llama a confiar que Él es todo lo que nosotros necesitamos, incluso cuando las tormentas rugen a nuestro alrededor. Yo quiero decirles en esta mañana, la seguridad que estás buscando no está en las circunstancias, no está en el médico, no está en el psiquiatra, no está en tu seguridad que tienes, no. La seguridad la tiene Jesús. Y Jesús te dice en esta mañana, tengan ánimo, no teman, yo soy. Dios es el que tiene control de la situación. Dios tiene control de la tormenta, de la tempestad. Y así como los discípulos, en medio del caos y la incertidumbre, debemos escuchar la voz de Jesús que nos dice: no temas. Él está presente en medio de tus tormentas. Él camina sobre las aguas que te aterrorizan. Su presencia es nuestro refugio en medio del temor y en medio de las circunstancias adversas. Y aquí es donde está la clave. Estaban aferrados a lo desconocido, a la barca, al confort, y eso puede impedirnos experimentar lo sobrenatural que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Si los discípulos se hubieran quedado enfocados únicamente en la barca, en la seguridad pasajera, habrían perdido la oportunidad de ver a Jesús caminar sobre las aguas y demostrar lo que Él es. Habrían seguido confiando en la frágil estructura de madera en lugar de confiar en el Salvador que está delante de ellos. Y creo yo, mis hermanos, que la enseñanza es muy clara. Nuestra seguridad no está en nuestras circunstancias. Las barcas en las que nosotros confiamos pueden darnos una ilusión pasajera, pero solo Jesús nos puede ofrecer una seguridad verdadera y duradera, porque Él es el gran yo soy, y el gran yo soy es el que sostiene nuestras vidas, aun cuando todo lo demás a nuestro alrededor parece desmoronarse. Recuerda esto la próxima vez que enfrentes una tormenta en tu vida. Tened ánimo. Yo soy. No teman. Y aunque no veas al principio, aunque el miedo te haga dudar, aunque digas, pero ¿por qué Dios no está conmigo? ¿Por qué Dios no me ayuda en esta tormenta? Jesús siempre está allí. Él camina sobre tus aguas turbulentas y su mensaje sigue siendo el mismo. Yo soy. Y cuando Él es, no debemos temer. Jesús está contigo en esta mañana. Su presencia es suficiente. Suelta la ilusión de seguridad que tienes en lo que conoces, en lo que te aferras. Da el primer paso para caminar hacia lo sobrenatural que Dios tiene preparado para ti en este día. Aferrarnos a la barca, a lo conocido, nos impide experimentar y salir de la barca para ver la verdadera seguridad que nos ofrece el Señor, que no está en nuestras circunstancias, sino está en el gran yo soy. La tercera parte del mensaje es la fe que te hace caminar sobre las aguas. Uno de los discípulos, versículo 28, exclama estas palabras: Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Y miren lo que dice Jesús: ven. No le dijo más. Pedro bajó de la barca, se salió de la barca, comenzó a dar los primeros pasos y caminó sobre el agua en dirección a Jesús.
Imagina ese momento. Mientras los demás discípulos permanecen en la barca, aferrándose a la barca, a la ilusión de seguridad, Pedro hace algo completamente inesperado y radical. Desde la barca grita a Jesús: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y este es un momento de pura fe. Pedro está dispuesto a dejar la única cosa que lo protegía de la tormenta, la barca, salir de la barca y caminar. Y lo más increíble es que Jesús no le da un curso de explicación detallada de cómo funciona un milagro, simplemente le dice, ven. Y esa palabra, ese llamado, fue suficiente para Pedro. Con una fe casi perfecta, en su audaz impulso, Pedro sale de la barca, se levanta y comienza a caminar sobre las aguas. Mis hermanos, Pedro fue el único discípulo de los 12 que se atrevió a salir de la barca y caminar sobre el agua en medio de la tormenta e ir hacia Jesús. Y esto subraya un punto muy importante en la historia. No todos los que están con Jesús en la barca deciden dar ese paso de fe. A veces incluso entre aquellos que siguen a Cristo, no todos están dispuestos a dejar la aparente seguridad y comodidad de su situación en la barca para caminar en lo desconocido, echando mano de su fe y confiando plenamente en el Señor Jesucristo. Y Pedro aquí se destaca porque aunque imperfecto, con todas sus dudas, tuvo la osadía de dar un paso fuera de lo normal, fuera de la seguridad. Los demás discípulos observaron desde la barca, probablemente dijeron, ahora sí, Pedro se le corrió la teja, se enloqueció. Estaban ellos con miedo, con incertidumbre. Y este detalle de la narración nos enseña que muchas veces solo una persona, aquella que decide actuar en fe, puede ver la manifestación del poder de Dios de manera sobrenatural. A veces oramos y oramos y oramos, pero no depende de nosotros, depende de la fe de ustedes. Depende de que ustedes le crean al Señor. Cada uno de los discípulos tenía la oportunidad que tuvo Pedro. Todos estaban en la misma barca, en medio de la misma tormenta. Todos oyeron al Señor decir, ten ánimo, soy yo, no teman. Sin embargo, fue solo Pedro quien respondió a esa petición tan audaz de Jesús. Y esto resalta, mis hermanos, que aunque muchos pueden estar en el mismo lugar o enfrentar los mismos desafíos, la fe es la que actúa y la que nos impulsa a ser conquistadores de las promesas de Dios. En nuestras vidas también podemos quedarnos en la barca y muchos les gusta estar en la barca. Muchos les gusta solamente ir a la iglesia, a orar, a alzar las manos, a cantar, a escuchar una buena predicación. Pero mis hermanos, eso no es suficiente. Los otros discípulos estaban pasivos, pero sin experimentar ese poder de primera mano. Y el desafío que nos plantea esta historia es atrevernos como Pedro a salir de la barca e ir al encuentro con Jesús. ¿Qué hubiera sucedido si otro de los discípulos también hubiera pedido caminar sobre las aguas? ¿Cuántos milagros a veces perdemos porque no estamos dispuestos a actuar cuando Dios nos llama a salir de nuestra zona de confort con un simple ven? Y el hecho de que solo Pedro se atreviera también nos habla de la individualidad de la fe. No siempre el grupo entero toma el mismo paso de fe.
Muchas veces el camino hacia Jesús es personal, es individual y requiere valentía, requiere fe, requiere que vayamos más allá de lo que los demás están dispuestos a ir y hacer. Sin embargo, esa decisión de caminar hacia Él puede ser la puerta a experiencias sobrenaturales, transformadoras y a una fe más profunda con el Señor. Y es aquí donde vemos el poder de una fe activa, algo que yo he tratado de enseñarles en las ocasiones que he podido. Pedro no se queda simplemente observando desde la distancia, él da el paso de fe. Y aunque el mar sigue rugiendo y la tormenta no se ha calmado, su fe le permite hacer lo imposible. ¿Por qué? Porque Pedro tuvo una confianza total en lo que el Señor le decía sin dudar. Ven. Y en ese instante, mis amados, su fe fue extraordinaria. Ya que no hay registro de que dudara antes de dar el primer paso, actuó con valentía porque él era un hombre impulsivo y actuó con confianza, fijando sus ojos en Jesús y no en las circunstancias adversas a su alrededor. Y ese es el tipo de fe que solo cree. Ese es el tipo de fe que le cree al Señor. La fe que actúa. La fe que te hace caminar sobre tus tormentas. Incluso cuando tus circunstancias alrededor parecen imposibles. Para nosotros es un llamado a actuar con la misma audacia, inocencia e impulso que tuvo Pedro. Porque las tormentas de la vida nunca dejarán de soplar, porque las situaciones difíciles, los desafíos imposibles, siempre van a estar presentes. Pero cuando Jesús nos dice, ven, nuestra respuesta debe ser la misma que la de Pedro: salir de la barca, caminar sobre las aguas, confiando en que su palabra tiene el poder de sostenernos. Aunque lo que vemos a nuestro alrededor nos diga lo contrario, Él es el gran yo soy. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que muchas veces tenemos miedo de dar ese paso. Queremos que las aguas se calmen antes de salir de la barca. Queremos garantías. Queremos un plan claro. Queremos una explicación detallada de cómo es que Dios funciona. Pero la fe no es una fórmula mágica, mis hermanos. La fe no es ninguna certeza humana. La fe es confiar en Jesús más allá de lo que nosotros podemos entender y controlar. La fe de Pedro en ese momento fue una demostración de lo que podemos lograr cuando nuestra confianza es Dios y es absoluta. Él creyó que lo sobrenatural era posible porque estaba caminando hacia el Maestro. No hubo cuestionamientos ni cálculos lógicos, fue una fe pura, directa y casi perfecta. El cuarto punto es la mirada en Jesús, no en las olas, no en la tormenta. Versículo 30 dice, pero al sentir el viento fuerte, Pedro tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Imaginemos a Pedro dando los primeros pasos sobre las aguas. Un momento increíblemente sobrenatural. El viento sigue azotando. Las olas se alzan violentamente a su alrededor, pero él camina hacia Jesús. 1, 2, 3, 4, desafiando las leyes naturales. Eso es un milagro. Todo está bien mientras miraba fijamente a Jesús. Pero de repente algo cambió. Pedro por un instante desvió la mirada de Jesús y entonces las olas aparecen como más grandes, el viento más feroz, y en lugar de seguir mirando a Jesús, su mente se enfoca en lo que lo rodea, las olas, el viento, la tormenta.
Y en ese mismo momento el miedo lo hunde y comienza desesperadamente a tratar de nadar. Mis hermanos, este evento es una metáfora poderosa de nuestra vida de fe. Mientras mantenemos nuestra mirada puesta en Jesús, somos capaces de caminar sobre las dificultades, de hacer lo imposible, porque nuestra confianza está en el Señor. Pero el enemigo usa las tormentas de la vida para distraernos, para hacernos mirar los problemas, las preocupaciones, las dudas, la incertidumbre. Y cuando permitimos que esas cosas nublen nuestra visión de Jesús, es cuando comenzamos a hundirnos, justo como Pedro lo hizo, y no vemos esperanza. Y la enseñanza aquí es clara. La clave para caminar sobre las tormentas, para atravesar las aguas turbulentas de la vida, es mantener nuestra mirada en Jesús. No podemos permitir que las circunstancias nos distraigan. Las olas seguirán subiendo, el viento seguirá soplando, pero si nuestros ojos están fijos en Cristo, Él nos va a sostener. Y en lugar de enfocarnos en los problemas que nos rodean, necesitamos recordar que Jesús tiene el poder para calmarlos y que su palabra tiene el poder de mantenernos firmes sobre lo que parece imposible. Y seamos sinceros, en nuestras vidas es fácil perder el enfoque. Las tormentas, las dificultades de la vida tienden a distraernos de lo que realmente importa. Pero cuando nuestra mirada está en Jesús, no hay tormenta que Jesús no pueda derribar. El verdadero desafío no es la tormenta en sí. El verdadero desafío es mantener nuestra fe intacta, sin permitir que el miedo y las dudas y las tormentas nos hundan. Por eso es tan importante fijar la mirada en Jesús, que es la que nos mantiene firmes incluso en medio de las mayores dificultades. Él es nuestra ancla, nuestro sostén, nuestro refugio, la fuente de nuestra seguridad. Y este punto nos recuerda, mis amados, que la fe no es solo dar un paso fuera de la barca, sino también permanecer manteniendo el enfoque en Cristo en cada momento. Las olas pueden rugir, pero Jesús sigue siendo más grande que cualquier tormenta. Por eso, aquellos que están enfrentando tormentas en este momento, es fundamental que te preguntes si tu mirada está centrada en Jesús o está centrada en tu problema y tus circunstancias. Sí. En medio del caos y de la incertidumbre, la manera en que fijemos nuestra atención puede determinar si avanzamos con fe o nos hundimos en medio de los problemas. Pregúntate en esta mañana, ¿dónde está mi fe? ¿Dónde está mi mirada puesta? ¿En el miedo? ¿En el problema? ¿O estoy enfocado en la promesa de que no tema, porque Él está conmigo? Él es quien calma la tormenta, quien nos da fe para caminar sobre las aguas y quien siempre está dispuesto a levantarnos. Por eso hoy debemos decidir fijar nuestra mirada en Jesús y permitir que Él transforme cualquier tormenta en un testimonio de su poder y de su paz que solamente Él puede darnos. Y el quinto y último punto, Jesús siempre te levanta. Recuerda eso. Jesús siempre te va a levantar en medio de tu hundimiento. Mateo capítulo 14, versículo 31 al 33. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando subieron a la barca, el viento se calmó. Y los que estaban en la barca, versículo 33, lo adoraron diciendo, verdaderamente
tú eres el Hijo de Dios. Pedro había sido criado como un pescador. El mar de Galilea o el lago de Galilea o de Tiberíades, como se nombra en la actualidad, él había crecido junto con Juan y Jacobo. Sabía nadar muy bien, pero él no intentó usar sus habilidades para salvarse. Y en ese momento de pánico y de miedo, sabía que la única salvación estaba en Cristo. Y después de que comenzó a hundirse, en lugar de luchar por sí mismo, hizo lo más sabio que cualquiera puede hacer en medio de las tormentas: clamar a Jesús: Señor, sálvame. Y fue un grito de desespero. Y en ese grito de desespero, Jesús no dudó ni un segundo. Extiende su mano, saca a Pedro, lo levanta. No solo lo sacó de las aguas, sino que Pedro y Jesús vinieron caminando juntamente de la mano de vuelta a la barca. Y fue entonces cuando la tormenta se calmó. Y ese es un detalle crucial. Jesús no solo te levanta, sino que Jesús camina contigo y te lleva de vuelta a un lugar seguro donde la tormenta se calma. Muchas veces sentimos que nos estamos hundiendo. Tal vez nos hemos atrevido a salir de la barca con valentía, pero en el proceso los problemas, las dudas, los miedos comienzan a arrastrarnos hacia abajo. Y lo más importante que debemos recordar es que Jesús siempre está dispuesto a levantarnos, incluso cuando nuestra fe flaquee. Aunque Pedro tuvo el valor de caminar sobre las aguas, hubo un momento que su fe vaciló. Y es que cuando vemos los problemas, en vez de ver a Jesús, nuestra fe vacila. Pero es allí cuando debemos volver a clamar: Señor, sálvame, que perezco. Jesús no espera que tú tengas una fe perfecta. Jesús conoce tus flaquezas. Jesús conoce tus momentos de debilidad. Jesús conoce que el miedo te puede paralizar, pero su amor y su gracia son suficientes para sostenerte. La clave está en hacer lo que hizo Pedro: clamar a Jesús. No importa cuán profundo sintamos que estamos cayendo, siempre podemos volvernos a Él. Y Él estará ahí para extender su mano y levantarnos. Mis hermanos, la vida está llena de momentos en los cuales nuestra fe es puesta a prueba. Y en ocasiones podemos sentir que estamos hundiéndonos bajo el peso de las circunstancias. Pero la promesa de Jesús es: estoy aquí para levantarte, no temas. No es cuestión de tener fe perfecta, sino de saber a quién debemos clamar cuando nuestra fe vacila. En lugar de enfocarte en el miedo, clama a Dios y confía en Él, que Él está presente y Él está cerca para ayudarte. En momentos de dificultad, suelta esas barcas que no nos pueden salvar. Sal de esa barca, esta que se hunde, y aprende a poner tu confianza en Jesús, porque tu verdadera seguridad está en Cristo, no en las circunstancias que te rodean. Aprende a caminar en fe, aprende a activar tu fe, a dar pasos de fe en áreas donde te sientas inseguro. Elige confiar en Dios y dar ese paso sabiendo que Él está contigo y que Él te sostiene. Nuestra fortaleza para superar las tormentas proviene de mantener nuestros ojos en Cristo, no en los problemas. Haz un esfuerzo constante para mantener tu enfoque en Cristo Jesús y no permitas que las olas del miedo, de la duda, te hundan más. Ojalá que en este día, mis hermanos, comprendas que no estás solo en la tormenta. Comprendas en esta mañana que Jesús está interesado en levantarte.
en bendecirte. Quiero que allí donde están inclinen sus rostros y que en una oración sincera abran su corazón al Señor. Entrégale tus miedos, tus inseguridades, tus tormentas y pídele a Él que te ayude. Padre Celestial, aquí estamos delante de tu presencia. En esta mañana te doy gracias por esta palabra, por la paz y la seguridad que encontramos en ti, Señor. Sabemos que en este mundo enfrentaremos tormentas, situaciones que nos paralizan, que nublan nuestra visión, que muchas veces nos hacen dudar de tu cercanía con nosotros. Señor, hoy confesamos que a menudo buscamos barcas que nosotros mismos construimos pensando que podemos controlar y estar seguros. Pero hoy nos damos cuenta que esas barcas no nos dan seguridad en medio de las tormentas. Tú nos llamas a salir de nuestra falsa seguridad y a caminar sobre las aguas turbulentas de nuestras vidas, fijando nuestros ojos en ti. Y hoy queremos escuchar esa voz que nos dices, no tengan miedo, tengan ánimo, yo soy, no teman. Pero también queremos escuchar la voz que nos dice, ven, sabemos que el miedo es fuerte, que las olas son altas, que los vientos son fuertes, pero tú eres más grande que cualquier tormenta. Danos la fe para dar ese primer paso fuera de la barca, para mantener nuestra mirada fija en ti, el autor y consumador de nuestra fe. Sabemos que mientras nuestros ojos estén puestos en ti, caminaremos seguros, sin importar las olas, los vientos, los problemas, las dificultades, las tormentas de esta vida. No importa cuán furiosos sean, tú estás con nosotros y nos sostienes de tu mano. Padre, también te pedimos que cuando nuestra fe se debilite y empecemos a hundirnos, nos dé la humildad y la valentía para clamar a ti, Señor, sálvanos. Y tú, Señor, como lo hiciste con Pedro, extenderás tu mano poderosa y nos levantarás. Y mientras caminamos de vuelta a la barca, contigo, nos daremos cuenta que tu presencia en nosotros trae calma a cualquier tormenta de la vida. Y tu paz que inunda nuestros corazones será suficiente en medio de la tormenta para tener descanso, tranquilidad y seguridad. Te entregamos nuestras tormentas en tus manos. Te entregamos nuestras dudas. Te entregamos nuestros miedos. Te entregamos, Señor, todo. Hoy decidimos caminar sobre las aguas, confiando en que tú nos sostendrás, que tu poder es mayor que nuestras debilidades, que tu poder es mayor que nuestras tormentas, y nos rendimos ante ti. Nuestra esperanza está en ti, porque tú eres, Señor, nuestro refugio seguro.